Y para platicar acerca de este coloquio de mujeres fotógrafas, está con nosotros, por supuesto, Almendra Hernández. ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes qué tal? Muy bien, buenos días, feliz viernes y buen fin de semana. Vamos a platicar acerca de este encuentro de mujeres que se van a acercar a la gente a través de un diálogo, exponiendo sus experiencias, su visión acerca de la fotografía y su desarrollo en el medio. Exacto, esto se llama Mujeres en la Fotografía, es un coloquio que va a ocurrir el 18 de agosto y lo está llevando a cabo, lo está organizando Brenda Álvarez. Ella es una fotógrafa que se dedica profesionalmente a esto y que la habían invitado a muchos eventos, a muchos conversatorios, a muchos diálogos, pero realmente eran hombres los que hablaban de su trabajo, los que hablaban de su obra. Y ella decía, ¿por qué siempre a la mujer en la fotografía se le ve desde un punto de musa, de inspiración, de modelo, de objeto? No, realmente somos muchas las mujeres que estamos haciendo cosas bien interesantes en la fotografía y que es necesario ya un espacio así. Entonces es la primera vez que se reúnen puras chicas a hablar de su trabajo en la foto. Que eso es importante lo que decías, ¿no? O sea, que siempre que se toca estos temas, de repente es un hombre el portavoz, entonces es complicado de repente eso, y acá serán solo chavas. Solo chavas, exactamente. Van a ser diferentes las fotógrafas que se van a estar presentando. Ahora estamos viendo el trabajo de algunas de ellas. Va a estar María Pedrosa, que ella es activista, ella es feminista y ella toma fotos de movimientos sociales, de diferentes expresiones sociales. Va a estar por ahí Janet Medina, que ella es bióloga, justo se dedica a hacer foto de naturaleza. Astrid Chavarría, ella hace foto de desnudo y de hecho a Astrid la han censurado en redes sociales por hacer este tipo de foto. Va a estar Anaí Pérez con Mónica Benítez hablando del autoconocimiento a través de la foto. Justo Brenda Álvarez, que es la que está organizando todo esto, va a estar hablando de su obra, de cómo puedes componer el espacio a través de la cámara. Entonces, como pueden ver, realmente es abordar la fotografía desde diferentes visiones y no a lo que estamos acostumbrados. Sabes, ahorita que estaba viendo las fotos, me parece muy enriquecedor el hecho de ver cómo las mujeres están mostrando su fotografía, ¿no? Por lo regular, lo mencionabas hace un momento, antes era como la musa, la que estaba en primer cuadro, la que aparecía en la foto. Y ahorita las fotos que vimos son fotos hechas de mujeres, por mujeres, ¿no? Y que ambientan lo social, lo natural, y que no vemos un hombre, por ejemplo, en punto principal. Exacto, y que es bien padre los diferentes discursos, los lenguajes que se van a estar discutiendo en este evento a través del ojo de la cámara, que realmente no solo es una imagen, sino es todo lo que hay detrás, es darle una relectura a toda esta obra. Eso a mí me parece interesantísimo. Esto va a ser, como les decía, el 18 de agosto, es entrada libre, y lo padre también es que además de los diferentes conversatorios que van a estar dando estas artistas, se va a llevar a cabo una exposición, no solo de ellas, sino de otras mujeres en la fotografía, y un bazar para que los interesados pues, puedan adquirir alguna de estas obras. Exacto. Oye, y por ejemplo, chavas que estén interesadas en la fotografía o que le llamen la atención este tema, este es un punto ideal como para ir, escuchar, dialogar, resolver dudas, ¿no? Exacto, este es el lugar, como les decía, es el coloquio Mujeres Fotógrafas y definitivamente van a conocer a un montón de mujeres que están dedicándose a esto. En mi caso, con Chida CDMX me toca mucho más enfocarme, por ejemplo, a fotografía de conciertos, que también hay muy pocas mujeres las que están haciéndolo, pero cada vez son más las que están aventándose y las que están cubriendo y tomando esto, como les cuento, como una profesión y no desde el lado de la modelo. Es que lo bueno es que ya están en todas las áreas y cada vez se van abriendo más camino. Exactamente. Muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias. ¿Sabes el lugar dónde es? Sí, es en la calle Santa María la Ribera número 84, es la cafetería Alebrije Arte y Cultura. Perfecto. Empieza a las 2 de la tarde. Listo. Bien. Pues bueno, ya está.